Muy buenas tardes, muy estimadas amigas, muy estimados amigos de los medios de comunicación. Hace unos minutos suscribí una iniciativa de ley, de reforma a la ley de tránsito, para terminar con las fotomultas. Desde el año 2014 fue modificada, fue reformada la ley de tránsito del Estado para establecer que se podía concesionar a un particular el servicio de fotomultas, y se dispuso que estas podían ascender, que las fotomultas podían ascender hasta 20 salarios mínimos, es decir, el equivalente a 1,600 pesos. En la propia ley se estableció que el servicio se podía concesionar. Es obvio que se trataba de uno más de los negocios de Duarte. El servicio efectivamente se concesionó a una empresa particular y se estableció en el contrato que por cada fotomulta que la empresa aplicara, la empresa recibiría 315 pesos. Es decir, a costa del bolsillo de los veracruzanos, no solo se aplicaban fotomultas hasta de 1,600 pesos, sino que una empresa privada se llevaría 315 pesos por cada fotomulta. Hoy hemos presentado al Congreso una iniciativa para que esta disposición de la ley de tránsito sea reformada, se derogue y que no se pueda concesionar de ninguna manera este servicio. Y es decisión del gobernador del estado que no aplicaremos este tipo de multas, este tipo de sanciones. Hago un exhorto a todas las veracruzanas y a todos los veracruzanos, a los automovilistas, a que respeten las disposiciones de tránsito. Yo sostengo, considero que puede confiarse plenamente en la responsabilidad de quienes conducen los automóviles y que no son necesarias de ninguna manera multas de esta magnitud. Adicionalmente, la economía de nuestro estado y la economía de las personas no está de ninguna manera para que reciban sanciones de esta magnitud. Es una noticia que quise transmitirles a todas las veracruzanas y los veracruzanos por conducto de ustedes. La iniciativa ha sido presentada al Congreso hace unos minutos y pediré al Congreso que sea sometida a la consideración de las diputadas y de los diputados en el presente periodo ordinario de sesiones. Es lo que les quería comunicar y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Gobernador, Morena acusó que el gobierno del estado a través de la Secretaría... Vamos sobre las fotomultas si quieren y ya después pasamos a la ensalada. Bueno, pero en el asunto de las fotomultas hay un tema ahí que no me queda claro porque se supone que el gobernador Javier Duarte ya las había suprimido, o nos quedamos en la equivocada de que siempre no se hizo, porque él lo había anunciado así. No, la disposición de la ley de tránsito está vigente, el contrato está vigente, aquí lo tengo, es el contrato que se celebró con la empresa, una empresa que se llama Autotraffic SADCB. Al momento de que se apruebe esta reforma a la ley de tránsito, el contrato queda sin materia y por lo tanto no habrá posibilidad de que ningún veracruzano sea afectado de esta manera. ¿No se pagaría una multa, algo a la empresa? No, porque no se revoca el contrato, sino que la ley deja sin materia, es decir, se elimina, se anula la posibilidad de que el gobierno otorgue este tipo de concesiones. Con el resto de las disposiciones del reglamento de tránsito que se modificó, ¿qué va a pasar? Porque hay algunas sanciones también muy elevadas, que es lo que motivaba el descontento de la población, de transportistas también en el sentido de las grúas. Entonces, ¿estas disposiciones qué va a pasar? Estamos haciendo una revisión integral a la ley de tránsito y probablemente antes de que termine este periodo estaremos ya sometiéndolo a la consideración del Congreso, porque efectivamente se establecieron sanciones totalmente absurdas, desmesuradas, que no tienen nada que ver con el ánimo, con la decisión de regular bien el tránsito en nuestro estado, de evitar accidentes, de que los automovilistas se conduzcan conforme al reglamento. Hay disposiciones, por ejemplo, punitivas, se establecen multas a quienes no lleven en sus vehículos gatos hidráulicos, cuando ya no se usan gatos hidráulicos. Esto está totalmente superado desde hace muchos años. Los gatos hidráulicos son pieza de museo. Y así una serie de consideraciones que dejan al arbitrio de la autoridad, por ejemplo, el hecho de multar a una persona porque las llantas tienen media vida o menos de media vida.
Estas son disposiciones que le dejan a la discrecionalidad de la autoridad la posibilidad de afectar a las personas. Bueno, lo tendrán que desmontar quienes la montaron, que es la empresa Autotráfico. En estas revisiones, gobernador, ya nada más, en el tema del transporte público, en la administración pasada intentó establecer un padrón donde todos los vehículos o concesionarios estuvieran actualizados, tanto conductores como dueños de taxis. Se sigue dando todavía en la zona sur de Veracruz muchos taxis clonados y transporte público, tránsito no ha podido detenerlos, y en esos taxis se cometen delitos, robos, secuestros y extorsión. Sí, hemos anunciado y hoy lo reitero que antes de fin de mes iniciaremos el programa de regularización del transporte público. Este es un tema gravísimo. En la administración anterior lo que se hizo fue otorgar concesiones de manera indiscriminada solo para obtener beneficios los funcionarios que las otorgaban. No se otorgaron concesiones a auténticos transportistas. La delincuencia organizada tiene buen número de esas concesiones y hemos llegado a extremos como el municipio de Banderilla, donde había 2 concesiones de taxis, 2 taxistas, y hoy hay 1.542 permisos. Y no se trata solo del sur del estado. Esta misma mañana, al llegar a Palacio, en la parte de la zona de Enríquez, vi un taxi del municipio de Emiliano Zapata sin placas. Hay una cantidad enorme de taxis sin placas, con placas clonadas, con números duplicados, y precisamente el programa que vamos a echar a andar antes de fin de mes tiene como objetivo regularizar todo esto y sacar de circulación a todos aquellos que no tengan derecho a prestar este servicio. Lo anunciaremos oportunamente. En torno al programa del Hoy No Circula, que se venía aplicando aquí en la ciudad en torno al transporte público, no en cambio a los particulares, que se ve también ya una necesidad. ¿Se trabajará al respecto, gobernador? Sí, primero vamos a regularizar el transporte público y en la etapa de regularización, en el proceso de regularización, vamos a conocer en qué situación se encuentra cada vehículo. Si los vehículos han aprobado las pruebas de emisión, si no las han aprobado, y todos aquellos que no las hayan aprobado serán sacados de circulación. Este es un proceso que nos va a llevar varios meses, pero que es importantísimo, no solo para regular el servicio público de transporte, sino también para evitar que la delincuencia utilice vehículos de transporte público para cometer sus delitos. Lo vimos muy recientemente en los problemas que tuvimos en algunas ciudades del estado, como buena parte de las personas se trasladaban en taxis, es decir, fueron utilizados taxis para ese tipo de actividades. Pues lo hemos visto también en hechos delictivos graves como secuestros, como homicidios, donde taxistas han participado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regularizar no solo las concesiones, sino también algo que señalaba su compañero que es muy importante. Vamos a vincular chofer con taxi. Si un taxi tiene 3 choferes, 1 por turno, necesariamente estarán identificados los 3 choferes, sabremos quiénes son, tendremos huellas dactilares, tendremos pruebas, tendremos elementos de ADN para identificarlos, tendrán una licencia específica para conducir ese taxi. Es un programa muy importante, lo estamos prácticamente concluyendo y vendrá a resolver un grave problema que está enfrentando Veracruz en materia de transporte público. Señor, muchas concesiones. ¿De cuántos taxistas están involucrados con la delincuencia? ¿Se tiene una estimación? No quisiera especular, pero lo que hemos visto en los últimos hechos delictivos en todo el estado es que se ocupan taxis para cometer esos hechos delictivos. Evidentemente ya hemos iniciado procesos de cancelación de concesiones. La ocasión anterior que platiqué con ustedes les hablaba de 67, es un número mayor ya el que hemos iniciado, pero el programa de regularización del transporte será una criba. Quienes no pasen las pruebas que ahí se pondrán, quienes no acrediten debidamente que tienen derecho a ejercer, a tener una concesión, quienes no acrediten que ser propietarios del vehículo, quienes no acrediten debidamente el que tengan, el tener derecho a prestar este servicio, dejarán de prestarlo. Adelante, Juan. El tema de la iniciativa es nada más sacar de la ley de tránsito las fotomultas, o si nos puede desmenuzar un poquito más de lo que contenga esta ley, es decir, todas esas adecuaciones que refería Sí, Arturo. el día de hoy lo que estamos haciendo es pedirle a la legislatura que se modifique la ley para que no se puedan aplicar fotomultas.
y para que los particulares que tenían esta autorización, que tenían firmado este convenio, pierdan la oportunidad, la posibilidad de hacerlo. Es un sistema que sigue instalado, los elementos jurídicos siguen vigentes y por ello era necesaria una reforma a la ley para dejar sin materia esto. ¿No va a haber una demanda por parte de esta empresa por incumplimiento de contrato? ¿No tiene alguna...? No creo que la haya, porque hay elementos que vinculan directamente a esta empresa con Duarte. Y la otra pregunta, A ver, ya son tres, Walter, dijiste que dos. La otra pregunta es referida a las tarifas de los taxis. Es un problema, mucha gente hoy no sabe cuál es la tarifa de arranque o la mínima. Los taxistas también están con cierto desconcierto porque dicen que ante el incremento de la gasolina ellos se ven la necesidad de incrementar tarifas, pero sienten un poco de frustración porque no pueden hacerlo, porque no hay ningún diálogo en esto. En los últimos meses del año pasado yo estuve investigando sobre las nuevas tarifas y en tránsito nunca pudieron darme esto. ¿Hay actualización de tarifas en este momento? No hay actualización de tarifas. El secretario de Gobierno se ha reunido con asociaciones de taxistas, de transportistas, para evitar que se incrementen las tarifas sin hacer un análisis real de costos. No es posible de ninguna manera que se incrementen tarifas simplemente tratando de aplicar el mismo porcentaje de incremento en los combustibles a las tarifas del transporte público. El secretario de Gobierno ha tenido diversas reuniones, hoy mismo se reunirá con varias organizaciones de transportistas y de taxistas. Señor, en cuanto algunos ayuntamientos tenían convenios para que precisamente se quedaran con el 50% de las fotomultas, supuestamente ese dinero se iba a invertir en obras relacionadas con la misma vialidad. La pregunta es ahora, los ayuntamientos, ¿cómo podrán solventar? Porque están sufriendo de recursos, y la historia la conocemos todos, sí. Pero también preguntarle, no en cuestiones de recaudación, ¿habría reglamentos más severos? También es cierto que con las fotomultas a nadie nos gustaba que nos pudieran sanciones, se bajaron un poco los índices de peligrosidad porque la gente tenía que andar un poco lento. Podríamos pensar en que se endurezcan las medidas precisamente en ese sentido, evitando más accidentes. En el tema de los ayuntamientos, que yo sepa, ningún ayuntamiento recibió un solo centavo producto de las fotomultas cuando se aplicó este sistema, absolutamente no. Sí, podían tener algún convenio, pero la verdad es que no recibieron nada. Entonces, si no recibieron nada, no se verán de ninguna manera afectados. Sanciones más severas, yo le diría que lo que vamos a impulsar es, junto con los ayuntamientos, junto con la Secretaría de Educación, un programa de cultura vial, de tal manera que las personas no se vean en el riesgo de ser sancionados, porque hay sanciones por exceso de velocidad que pueden aplicar los elementos de tránsito. Aprovecho para informarle a las veracruzanas, a los veracruzanos, que a partir de hace 3 días funciona ya el 911, 911 como le dicen, donde se pueden recibir cualquier queja, cualquier tipo de queja relacionada con hechos de corrupción de algún servidor público del área de seguridad o de tránsito. Si algún elemento de tránsito de cualquier lugar del Estado llegara a solicitar indebidamente un pago, llegara a tratar de extorsionar a alguna persona, pueden llamar al 911 con toda libertad, es absolutamente anónima la denuncia y vamos a proceder de inmediato. Gobernador, bueno, ahorita ya va a ser una pregunta, no tiene que ver con el tema de las fotomultas. Ya nadie quiere preguntar de las fotomultas, a ver, tarifas, fotomultas, ahorita vamos a lo demás. No iba a haber incremento de las tarifas de taxis, eso también incluye el servicio urbano. Sí, las reuniones que se están llevando a cabo son con transportistas urbanos, de concesionarios de transporte urbano, de transporte mixto rural y de taxi, que son los 3 modelos que se concesionan. Espérame tanto. No habrá una sola concesión durante este tiempo y es muy probable que muchas personas que prestan el servicio actualmente de manera irregular dejen de prestar este servicio. A ver, vamos por parte. Que no la paguen. Quienes tengan deudas derivadas de fotomultas, por favor no las paguen. Esto ha quedado ya sin efecto a partir de que la legislatura obviamente lo autorice, pero si se esperan unos días se ahorran un dinerito. Se nos había dicho que primero las damas. Okay. Ya en otro tema, gobernador. No, primero terminamos con fotomultas. Fotomulta. Okay. Se nos había dicho que esos arcos, independientemente de las fotomultas, escaneaban las placas para detectar vehículos robados. ¿Esa función dejarían de hacerla? Son tareas distintas. Son funciones distintas. Las fotomultas son cámaras que se instalaron en algunos lugares, en algunas ciudades del estado, solo para detectar exceso de velocidad
y sí, efectivamente tomaban una foto del vehículo y tomaban la placa. Los arcos son otra cosa totalmente distinta y tiene objetivos de seguridad, no de tránsito. No hay hasta este momento ninguna operación, pero sería muy importante tener recursos para instalarlos. Donde se han instalado funcionan bien. Pero estos arcos se instalan fundamentalmente en casetas de cobro. Para acotar sobre las fotomultas, señor, esto afecta a Jalapa también, afecta a todo el estado, a todos los sistemas de fotomultas, porque había un recurso que fue autorizado en diciembre para este efecto y se instalaría en el municipio, en la cabecera municipal. No, yo no creo que afecte a Jalapa. A mí lo que me interesa es que beneficie a los veracruzanos. Si algún ayuntamiento deja de recibir 1,000, 2,000 o 100,000 pesos por este concepto, creo que el ayuntamiento aceptará dejar de recibirlo con tal de que los ciudadanos no se vean afectados por las fotomultas. Señor, la iniciativa que usted metió sí es general para... Es general, es una reforma a la ley de tránsito que desaparece la posibilidad, acaba con la posibilidad de que empresas privadas apliquen este tipo de sanciones. Nada más para preguntarle, A ver, ya, ¿quién es no, el dueño para ir de en orden, sí, señor, adelante. Gobernador, preguntarle, Yasmín Copete, diputada del PRD, decía hace unos días y nos comentaba que las fotomultas sí se analizan por parte del Estado, ya no por particulares. ¿Esta reforma es específicamente solo particulares o también el Estado tendría posibilidad de aplicar este esquema? Y dos, preguntarle, en el presupuesto de ingresos se contemplan más de 600 millones precisamente de multas y demás cuestiones de tránsito. ¿De dónde va a salir este dinero? Sí, mire, lo primero es que en el caso de las fotomultas, se pueden analizar y el Congreso obviamente es quien tiene la última palabra. El gobierno del Estado tendría la facultad siempre de aplicar multas. Esa posibilidad no desaparece. Es una facultad de aplicar el reglamento y de aplicarlo ya sea directamente el agente de tránsito o a través de elementos tecnológicos, así lo dice la ley. Sin embargo, lo vuelvo a reiterar, la decisión del gobierno del Estado es no aplicar fotomultas, ni directamente ni a través de empresas concesionarias. Y en el tema del presupuesto, 600 millones me parece que es muchísimo, no es una cantidad que se pueda recaudar vía multas de tránsito. Oiga, nada más preguntarle, ¿sabemos quién es el dueño de Multicam? Le digo quién es el representante. Sí. Es una empresa que se constituyó en el estado de Puebla y el representante es el ciudadano Jaime Enrique Ferrer Aldana. Fue constituida en el estado de Puebla y tengo entendido que también en Puebla presta servicios o prestaba servicios. ¿Alguien más? ¿Cuánto es el contrato? ¿Cuánto gastó Duarte en esta empresa? Bueno, no. El contrato lo que señala, y lo dice exactamente en la cláusula quinta, el Estado pagará a la prestadora de servicios un monto fijo de 315 pesos por cada infracción generada por la prestación del servicio objeto del presente contrato que el Estado haya efectivamente cobrado. Es decir, es un servicio que se concesionó a un particular, por el cual el particular se obligaba a instalar las cámaras y por cada multa que se generara cobraría 315 pesos. Evidentemente es una cantidad enorme. Las multas podían ser, repito, hasta de 1,600 pesos. Señor, ya en otro tema, preguntarle... Ya no hay nadie de fotomulta. Muy bien. Adelante. Preguntarle, Yadira Paredes en Contacto y Veracruzanos Info, preguntarle dos cosas. Uno, hoy el rector del Colegio de Veracruz sale a dar una conferencia de prensa para denunciar que no les han depositado 3 quincenas y pago de becas a 27 alumnos por parte de la SEP a través de la CEFIPLAN. Esa es una. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el Colbert? Y dos, preguntarle, hoy también la gente de Morena se queja de que no les han entregado prerrogativas, pero sí se han entregado para el PAN y PRD. ¿Qué es lo que pasa en ese asunto o solamente es una versión de este partido? Gracias. En el caso del Colegio de Veracruz estamos haciendo un análisis a fondo, al igual que de todas las demás instituciones, empezando por las dependencias del propio gobernador del estado. Estamos haciendo un análisis porque ante la restricción severa de nuestro presupuesto, ante la necesidad de ajustar los gastos del gobierno, esta necesidad nos lleva
a revisar absolutamente todas las nóminas y todos los gastos. Y en el Colegio de Veracruz hemos encontrado algunas cuestiones que no pueden continuar, que son absolutamente inadmisibles. Por ejemplo, aquí traigo el dato, el director general del Colver tiene un total de 92,650 pesos como gratificación, es decir, es un sueldo absolutamente fuera de lugar. Tenemos en el Colegio de Veracruz varios casos de personas que tienen tiempo completo en la Universidad Veracruzana y trabajan también en el Colegio de Veracruz. Nadie puede tener doble tiempo completo, o trabajas en un lugar con tiempo completo o trabajas en el otro. Las percepciones de estas personas, cuando menos 6, son de 50,000 pesos mensuales adicional a lo que ganan en la universidad. ¿Qué se está haciendo en el Colegio de Veracruz? Hacer un ajuste severo, un ajuste fuerte en los gastos, en los costos de esta institución y obviamente respetar a los jóvenes que ya están estudiando ahí, preservar la institución para que puedan seguir estudiando, pero sobre nuevas bases. Las nuevas bases son ajuste estricto al presupuesto, que los servidores públicos que ahí laboran cobren lo que deben cobrar, pero de acuerdo a las nuevas normas de austeridad que rigen en Veracruz. Otro dato que es relevante, hay de un total de 74 servidores públicos, de personas que laboran ahí, 30 son administrativos, 30 son profesores investigadores y 14 son profesores de asignatura. Esto no puede ser, no podemos tener 30 trabajadores administrativos en una institución como el Colegio de Veracruz. Es una cifra que va, más del 40% del total de la nómina se va en gastos administrativos. Vamos a hacer un ajuste, pero reitero, la decisión del gobernador es preservar el colegio, pero conforme a nuevas normas de austeridad. En cuanto a los pagos de prerrogativas, sí. En cuanto al pago de becas, se está analizando también y se van a seguir pagando las becas. Y de hecho hoy tengo acuerdo con el secretario de Educación esta tarde para ver el tema de Colver, el tema de UPAV, el tema de COBAEB, de tal manera que hoy queden resueltos todos estos problemas, pero sí que quede perfectamente claro. Una cosa muy distinta es el compromiso del gobernador de preservar las instituciones, de preservar las fuentes de estudios, el lugar donde los jóvenes se preparan, y el otro es permitir que se sigan cometiendo abusos a costa del ánimo de educar a los jóvenes. Eso no lo vamos a permitir. En cuanto a las prerrogativas, el gobierno del Estado no paga prerrogativas, esas las paga el OPLE. Morena recibe a nivel nacional 400 millones de pesos anuales de prerrogativas y a nivel local recibe algo así como 77 millones de pesos. Entonces, no es el gobierno del Estado quien paga las prerrogativas, deben acudir al OPLE y, como ustedes saben, hay un adeudo que se venía cargando desde la administración anterior con el OPLE. Nosotros lo que hacemos es pagarle al OPLE y el OPLE distribuye las prerrogativas entre los partidos. El gobierno del Estado no tiene absolutamente nada que ver. Gobernador, en cuanto al... Gobernador, me gustaría saber No se preocupen, aquí voy a estar todo el tiempo que requieran. No, pero bueno, tres temas. Y me hace raro que hasta hoy nadie haya dicho, este es un gobernador que sí se pone frente a los medios. Bueno, se le reconoce. Órale, gracias. Bueno, el gobernador, en el tema de medicamentos clonados, en la administración de Duarte se detectó que algunas empresas estaban relacionadas con el diputado federal Jorge Carballo. Sí, claro. Maxvet incluso tenía también relación con el empresario Andrés Becerro. Ahora su gobierno realiza una investigación sobre medicamentos clonados. ¿Se pudiera saber si ustedes ya detectaron si son las mismas empresas vinculadas a este diputado federal Jorge Carballo o quiénes son estas empresas que de alguna forma han distribuido medicamentos clonados? Segunda pregunta. En el Seguro Popular viene una reafiliación. Se entiende que pues van a estar otra vez las mismas personas, pero más personas, decía la Gaceta en la exposición de motivos que usted publicó el 6 de enero y el 9 de enero. La pregunta concreta ahí es si no se pudiera prestar el hecho de que va a haber una reafiliación con algún tinte político, porque pues regularmente cuando se reafilia a alguien o se afilia a alguien a un Seguro Popular, se les pide copia de credencial de elector, etcétera. Me gustaría también saber en el caso de las iniciativas, en las grúas, no estoy muy segura, pero me parece que en las grúas había también una concesión o había un permiso especial para las grúas. Si va a haber alguna cancelación concretamente ahí,
ya sea vía ley o vía decreto de usted, que ya no haya este tipo de concesiones con las grúas? Ya me llevó del Seguro Popular a las grúas, que a ver, empecemos por las grúas. Las grúas forman parte también de las concesiones que se van a revisar. Mencioné Servicio Público de Transporte, pero también las grúas son concesiones que otorga el gobierno del Estado, y estamos revisando ya, se están revisando las concesiones que fueron otorgadas, y dentro del programa de regularización del transporte estarán consideradas las grúas. En torno a medicamentos clonados, no ha concluido la investigación. Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños. Se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias. Y en cuanto a la reafiliación al Seguro Popular, lo que estamos haciendo es aprovechar un espacio que hay en el Seguro Popular. Tuvimos reunión con el secretario de Salud, con el director del Seguro Popular, y nos informaron que no se habían reafiliado personas al Seguro Popular y que estábamos perdiendo una aportación importante que puede hacer el Seguro Popular, que como todos ustedes saben, paga por cada persona afiliada. Por cada afiliado recibimos una cantidad mensual, no recuerdo exactamente la cifra, y es lo que nos permite comprar medicamentos, reparar edificios, comprar equipo. No hay ningún tinte político, absolutamente, no se les pide ninguna credencial de partido, no hay zonas definidas, simplemente el Seguro Popular a nivel central emite normas, emite una serie de lineamientos, y con base en esos lineamientos se afilia a cualquier persona. Señor. No, pero, Walter, vamos. Deja que, ya es segunda vuelta, Walter, deja que pregunten los compañeros. A respecto al crédito que solicitó unas semanas atrás a los bancos y que supuestamente Andrés Manuel dijo que era de 7.5 millones de pesos, no sé si usted pudiera darnos la cifra real de cuánto ha sido, porque mencionó que se solicitó un préstamo, pero no ha dicho cuál fue la cantidad. Sí, él dijo que, no, que me dio el gobierno federal 7.500 millones de pesos, cosa que es absolutamente falso. Dentro de unos días, probablemente el sábado, vamos a hacer un corte y vamos a presentar a la opinión pública los datos de todo lo que hicimos en el mes de diciembre para solventar una situación de crisis y para poderle pagar a 224,000 trabajadores del Estado. Quienes hoy dicen que no debimos solicitar créditos, pues simplemente que le expliquen a los maestros, que le expliquen a los pensionados, que le expliquen a los policías, que le digan a las enfermeras, a los médicos, que nos estaban reclamando el pago oportuno en el mes de diciembre y que lo recibieron, el pago de su sueldo, el pago de su aguinaldo, que les digan que están en contra, que ellos estaban en desacuerdo con que pidiéramos créditos para pagarles su sueldo. No pedimos créditos para otra cosa, pedimos créditos, y yo di muchas conferencias de prensa para explicar la situación financiera del gobierno, y anuncié en múltiples ocasiones también que había ido a la Ciudad de México a entrevistarme con el secretario de Hacienda para solicitar apoyo al gobierno del Estado. Y se dieron también múltiples declaraciones de parte de la Secretaría de Hacienda señalando que no había posibilidad de un rescate financiero para Veracruz. Vamos a hacer un reporte a la opinión pública, que fue a lo que me comprometí, un reporte puntual de crédito por crédito, cómo se pidieron, a qué institución bancaria, cuál fue el costo del crédito y en qué se aplicó. Y yo les quiero adelantar que lo aplicamos fundamentalmente en pagar sueldos, pagar prestaciones y pagar aguinaldos. Cuando inició en el mes de diciembre, yo lo dije en varias ocasiones, el déficit del gobierno del Estado era de más de 7,000 millones de pesos, es decir, teníamos obligaciones ineludibles de pago por más de 10,000 millones y solamente teníamos disponibles 3,000 millones de pesos. Si no hubiéramos acudido a líneas de crédito, ni maestros, ni enfermeras, ni médicos, ni policías, ni trabajadores del gobierno del Estado hubieran recibido sueldos durante el mes de diciembre. Gobernador, buenos días. Y obviamente no hubiéramos podido mantener servicios básicos como servicios hospitalarios, no hubiéramos podido mantener servicios básicos como servicios de seguridad, porque el recurso se utiliza para comprar gasolina, para comprar vehículos, para mantener operando los hospitales, para comprar medicamentos. Para eso se usan los recursos. Es imposible que el gobierno del Estado cierre las puertas. Hubiéramos causado, pues por lo pronto, afectaciones gravísimas a la vida de las personas.
Gobernador, buenos días. Preguntarle sobre el tema de los medicamentos que ustedes ya han comenzado a detectar que no eran verdaderamente medicamentos, además de para quimioterapia, ¿cuántos más han detectado? Y preguntarle a qué se debe el cambio sobre el régimen estatal de protección civil en salud, que bueno, usted pidió que se extinguiera para crear el régimen veracruzano de protección social en salud. Hay voces que dicen que esto pues tiene la intención de simplemente dejar fuera a todos los trabajadores que ya venían trabajando en el Seguro Popular. Gracias. En medicamentos clonados se está investigando no solo el caso de la quimioterapia, sino algunos otros, y un caso que realmente es igual de lamentable, que es medicamentos que se encontraron en bodegas que ya habían pasado la etapa de caducidad, millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se vendiera la caducidad. En su momento será del conocimiento de ustedes y se presentarán las denuncias. En cuanto al régimen de protección en salud, es muy claro, son recursos federales, no pueden haber sindicatos estatales. Los sindicatos fueron creados entre el mes de septiembre y el mes de noviembre para tratar de afectar la prestación del servicio de salud pública a los veracruzanos. No lo vamos a permitir. Es absolutamente falso que se haya despedido a todos los trabajadores. Fue recontratado más del 80% de los trabajadores. Oiga, doctor, el fin de semana se habló del tema de las regidurías, este tema que ya está en el Congreso, la disminución de algunas. Y hay voces que aseguran que es una medida anticonstitucional, sobre todo porque se lesiona el principio de representatividad. Mi pregunta es ¿cuántas fueron las regidurías que solicitó que se suprimieran como representante del Ejecutivo? Y si no es una medida que se podría echar abajo en tribunales. Mire, lo que planteamos, hicimos un exhorto al Poder Legislativo para que aplique la ley. La ley es muy clara. Los ayuntamientos tendrán el número de regidores proporcional al número de habitantes de su municipio. Y hay municipios que tienen 5 regidores más. Y esto implica necesariamente un gasto mayor para el ayuntamiento, un gasto en pago de sueldos, pero no solo el sueldo del regidor, esto es bien importante. Los regidores tienen secretarias, tienen choferes, tienen vehículos, tienen viáticos, tienen una serie de gastos que solamente en sueldos, lo que nosotros proponemos permitiría ahorrar a los ayuntamientos más de 100 millones de pesos anuales. 100 millones de pesos que en las condiciones en que se encuentran los ayuntamientos serían muy útiles para destinarlos a apoyar a la población, a obras públicas o a otro tipo de tareas. En cuanto a la constitucionalidad del exhorto que envía al Congreso, es totalmente constitucional. El exhorto es aplicar una ley que no es una ley electoral, es una ley que está vigente desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la estructura de los municipios. No se modifica en nada absolutamente la regulación electoral. Lo que la Constitución prohíbe, es que ya iniciado el proceso electoral se modifiquen las leyes electorales. Aquí no hay siquiera una iniciativa de reforma a alguna ley, hay simplemente una petición al Congreso para que aplique una ley que ya está vigente y de esta manera se disminuye el número de regidores. Pongo un caso, Orizaba tiene 5 ediles y funciona perfectamente bien el ayuntamiento, y hay otros ayuntamientos que tienen 15 ediles. Esto no puede ser. Veracruz tiene que vivir su nueva realidad, y esta nueva realidad lo que indica es que todos tenemos que ahorrar, incluyendo los ayuntamientos. A ver, Walter. La semana pasada, una empresa que se llama Proyectos de Investigación en Periodismo, que es como una especie de grupo de reporteros freelance, en el noticiario de Alejandro Cacho de la 1 de la tarde de MBS, presentó una investigación en la que refería que al menos 2.300 millones de pesos fueron desviados del Seguro Popular por Tarek Abdalá y Mauricio Auridac, y decía que ese dinero desviado existe ahora en 2 cuentas al menos activas en el Grupo Financiero Banorte y en Bancomer. Pásame los datos. Aquí está el número, señor. Es el 07 29 00 10 58. Aquí está el dato. Está muy interesante. Es una cuenta activa en el Grupo Banorte. La pregunta es, no lo sabían, ¿tenemos el conocimiento de esto? No. A ver, yo le ofrezco a Walter que si recuperamos ese dinero, esta sala de prensa llevará su nombre. Toda la vez. Pues, por lo visto no hizo consenso aquí. Son jóvenes, no Bueno, a ver,
el tema de Seguro Popular, efectivamente se desviaron miles de millones de pesos del Seguro Popular. Tuve una reunión con el doctor Narro y con el director del Seguro Popular y corríamos el riesgo de que si no llegábamos a un acuerdo con la Secretaría de Salud y con el Seguro Popular, este año disminuyeran los recursos destinados al Seguro Popular y por lo tanto no pudiéramos dar servicios de salud eficientes, no pudiéramos comprar medicamentos. Llegamos a un compromiso con el Seguro Popular, que es el compromiso de aplicar con plena transparencia, con toda la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación, con todo el entramado jurídico de revisión que debe existir, los recursos del Seguro Popular de este año. La petición del Seguro Popular era que devolviéramos más de 2,000 millones de pesos, cosa que es absolutamente imposible. Me comprometo, una vez que Walter nos entregue la información, a investigar si estas cuentas están vigentes. Yo personalmente voy a ir al banco para preguntar si existen, pero lo que sí les quiero decir es que existen ya en proceso, tanto a nivel federal como a nivel local, averiguaciones, carpetas de investigación muy avanzadas en contra de quienes desviaron recursos del Seguro Popular, entre ellos las personas mencionadas por Walter, Mauricio Audirac, Tarek Abdala, Leonel Bustos y otras personas que desviaron recursos del Seguro Popular por cantidades multimillonarias, miles de millones de pesos. No, ¿cómo va a desaparecer? Al contrario, quiero decirles que hace unos días anunciamos inversiones importantes en salud y quiero decirles que el Seguro Popular seguirá funcionando y cada día mejor en Veracruz. Con esta me despido. ¿Sí? Gracias, gobernador. Preguntarle, se habla de la creación de 3 subsecretarías en la Secretaría de Turismo, una para Manuel Varela, otra para Roberto Bueno y otra para José Salvatori, y se hablaba de que, bueno, en la administración anterior solo había una, la de Memo Herrera. ¿En base a qué se están creando estas? Y preguntarle también, pues en columnas se dice que los secretarios están volando la barda al contratar despachos de prensa y enlaces propios, esto con la finalidad pues de dar a conocer sus actividades. Se dijo que no iba a haber enlaces, entonces parece que se le están saliendo del huacal. A ver, leí la nota de las 3 subsecretarías, no es verdad. Hay 2 subsecretarios que son Roberto Bueno Campos y Manuel Varela. Una subsecretaría la tomamos de otra área, del área de desarrollo económico, la movimos hacia turismo. No hubo creación de plazas de ninguna manera. Salvatori no es subsecretario. En cuanto a lo de no enlaces, es una instrucción que se dio por escrito a todos los secretarios. Esta tarde tengo reunión de gabinete, se reiterará la instrucción. El coordinador de comunicación social es Elías Azad, él es el responsable de la comunicación social del gobierno, lo hace muy bien, por cierto, con muy pocos recursos, casi nada, pero aquí está Elías todos los días haciendo frente a la situación. No hay de ninguna manera enlaces autorizados por el gobernador, y si alguien lo hizo, tendrá que pagar las consecuencias de violentar una disposición del gobernador del estado. Muchísimas gracias. A ver, compañera. Hoy legisladores de su partido, senadores, dieron a conocer, la propuesta de eliminar algunas secretarías y fusionar otras. En el caso del estado, ¿cómo va esta medida? Si se ha estado implementando, si se va a implementar. Y después de la reunión de la CONAGUA, algunos gobernadores también dieron a conocer medidas estatales para hacer frente al gasolinazo. En el caso de Veracruz, ¿cómo se está previendo no afectar la economía de los habitantes? Bueno, en el caso de Veracruz las medidas las tomamos desde el mes de diciembre. Ustedes recordarán que en diciembre anuncié una serie de medidas para ajustar el gasto, medidas drásticas en materia de ajuste del gasto que se están cumpliendo. Quiero recordar, entre otras, la revisión de todas las nóminas, la revisión de las nóminas para evitar aviadores en las nóminas. Anunciamos también ajustes muy importantes en la oficina del gobernador. Anuncié que el gobernador no viviría en Casa Veracruz, no vivo en Casa Veracruz. Anuncié varias medidas más y hoy les adelanto otra, a reserva de que en unos días volveremos sobre el tema para anunciar nuevas medidas. Hoy les adelanto que desaparecerá la representación de Veracruz en la Ciudad de México. Tiene 40 empleados que no hacen absolutamente nada. Lo único que hay es una máquina en la que se expiden actas del registro civil. Lo que vamos a hacer es, quien quiera un acta, que nos llame por teléfono, se la enviamos por DHL hasta su casa en la Ciudad de México y nos saldrá bastante más barato. Muchas gracias, buenas tardes.